Hola queridos alumnos de Matemáticas 1. En este vídeo vamos a empezar a hablar del tema 12 de vuestro libro de texto llamado derivadas. Aquí os dejo el índice. En concreto hoy vamos a estudiar el punto 1, la definición de derivada de una función en un punto y las derivadas laterales. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. ¿A qué se llama derivada de una función en un punto? Bueno, pues dado una función definida en un dominio D, contenido en los números reales, en R, y sea x sub 0 un punto del dominio, no exactamente del dominio, sino un poco más técnico, del interior del dominio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que alrededor del punto x sub 0 del dominio tienen que existir otros puntos del dominio, ¿vale? Que me puedo acercar a x sub 0 tanto por la izquierda como por la derecha con valores del propio dominio. Eso es lo que quiere decir el interior de D. Es un poco técnico. Bueno, pues, ¿a qué llamamos derivada de una función de la función f de x en el punto x sub 0? Pues se llama derivada de la función en el punto de la función f de x en el punto x sub 0 a un límite. ¿A qué límite? Pues a este, al límite si existe cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Y eso se nota por f' de x sub 0, la derivada f' de la función f en x sub 0. ¿Vale? Es decir, ¿qué es una derivada? Pues una derivada no es más que un límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Imaginaros, tenemos aquí esta función f, un punto x sub 0 y a la altura a la que vale la función en x sub 0 es f de x sub 0. ¿Vale? Entonces, h ¿qué es? Pues h es un valor, puede ser más grande o más pequeño que 0. Vamos a suponer que h es esta cantidad, desde aquí hasta aquí es h, por tanto, ¿dónde está x sub 0 más h? Pues x sub 0 más h estará en este punto, será x sub 0 más h. ¿Y cuánto vale f de x sub 0 más h? Pues f de x sub 0 más h vale aquí. Es f de x sub 0 más h. Entonces, ¿cuánto vale de aquí a aquí? Pues evidentemente esta longitud es h. ¿Y cuánto vale esta longitud de aquí a aquí? Pues esa longitud que he marcado en rojo vale f de x sub 0 más h, toda esta longitud, menos toda esta longitud de aquí. Luego, la longitud que he marcado en rojo vale f de x sub 0 más h, y eso sería desde aquí hasta aquí, le tengo que restar f de x sub 0. Luego, fijaros, ¿qué es la derivada de la función en x sub 0? Pues es el límite cuando h tiende a 0, cuando esta longitud de aquí a aquí se va haciendo cada vez más pequeña, va tendiendo a ser 0, el punto x sub 0 más h se va a ir acercando al x sub 0, puesto que la h es cada vez más pequeña. ¿De qué? De la longitud esta que he pintado en rojo, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿vale? Partido de h, que es lo que aumenta del punto x sub 0 a x sub 0 más h, ¿vale? Digamos que si aquí formáramos un triángulo rectángulo, pues sería el límite cuando h tiende a 0 del cateto opuesto al ángulo partido del cateto contiguo, que sería h. Eso es lo que se llama la derivada de la función f en el punto x sub 0, un límite, ¿vale? Todos los límites ya sabemos, los estudiamos en el tema anterior.
Pues la derivada no es más que un límite. Luego veremos la interpretación geométrica, en el punto siguiente veremos la interpretación geométrica que tiene ese valor, ese límite. ¿Vale? Vamos a hacer algunos ejemplos del cálculo de derivadas. Calcula la derivada de f de x en x sub 0 igual a menos 1. Es decir, me están preguntando f' de menos 1. La derivada de f' en el punto menos 1. Pues esto, según acabamos de ver, es un límite. Es el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De f de x sub 0 menos 1 más h menos f de menos 1 partido de h. Pues vamos a calcularlo. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a escribirlo un poco mejor. El límite cuando h tiende a 0 de, ¿cuánto es f de menos 1 más h? Pues la función f a lo que le entra lo multiplica por 2 y le suma 5. Luego será 2 por menos 1 más h más 5. Eso es lo que vale f de menos 1 más h menos... ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues si queréis lo calculamos aquí. F de menos 1 es 2 por menos 1 más 5. Es decir, es 3 menos 2 más 5, 3 menos 3 partido de h. ¿Cuánto vale esto? Pues esto es el límite cuando h tiende a 0 de menos 2 más 2h más 5 menos 3 partido de h. Menos 2 menos 3 son menos 5, más 5 es 0, queda el límite cuando h tiende a 0 de 2h partido de h. Bueno, es evidente que es un 0 partido de 0, lo que hay que hacer es simplificar, es igual el límite cuando h tiende a 0 de 2. ¿Cuánto vale este límite? Pues el límite de una constante es ella misma, vale 2. Por tanto, ¿cuánto vale f' de menos 1? Pues f' de menos 1 vale 2. La derivada de la función f 2x más 5 en el punto x sub 0 igual a menos 1 vale 2. Ya veremos cuál es su interpretación geométrica. ¿Qué quiere decir ese 2? Igualmente, vamos a calcular la derivada de la función x al cuadrado menos 2 en el punto x sub 0 igual a 2. Es decir, nos están preguntando por f' de 2. ¿Esto cuánto es? Pues es, por definición, el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, 2 más h menos f de x sub 0, f de 2 partido de h. ¿Cuánto vale f de 2 más h? Pues la función f de x lo que hace es que lo entra, le eleva al cuadrado y luego le resta 2. Luego si le entra 2 más h, lo eleva al cuadrado y le resta 2. ¿Cuánto vale f de 2? Pues f de 2 es 2 al cuadrado menos 2. 4 menos 2, pues es 2. Luego, esto será el límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale f de 2 más h? Pues vale 2 más h al cuadrado menos 2. Menos f de 2, que es 2, menos 2 partido de h. ¿Cuánto da esto? Pues vamos a hacer las cuentas. Esto es igual que el límite cuando h tiende a 0 de, desarrollamos 4, 2 al cuadrado 4, más 4h más h al cuadrado, menos 2 son menos 4. Este se va, este también se va, partido de h. Es un 0 partido de 0, siempre debe salir un 0 partido de 0, y si no, algo no estamos haciendo bien. Entonces, como son funciones racionales, son polinomios en h, lo que hay que hacer es factorizar el límite cuando h tiende a 0 de, saco factor común una h, 4 más h partido de h. Se quitan
las h, los factores comunes, y lo que queda es el límite cuando h tiende a 0. El límite cuando h tiende a 0 de 4 más h. ¿Este límite cuánto es? Pues evidentemente 4 más 0, 4. Luego, ¿cuánto vale f' de 2? Pues f' de 2 vale 4. Vale 4. Ya veremos cuál es la interpretación geométrica de ese número de 4. ¿Vale? Simplemente aquí lo que hemos calculado es la derivada, el límite. Vamos a ver ahora cuál es la derivada de f de x igual a la raíz cuadrada de x en x sub 0 igual a 4. ¿Vale? Bueno, pues nos están preguntando por f' de la raíz de x, ¿cuánto es? De x sub 0, f de 4, f' de 4. Pues esto es, por definición, el límite cuando h tiende a 0 de un cociente de f de x sub 0 de 4 más h menos f de x sub 0, menos f de 4, partido de h. Calculamos f de 4 más h, eso es la raíz cuadrada de 4 más h, y f de 4, pues es la raíz de 4, evidentemente 2. Esto es igual que el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de 4 más h menos f de 4 es 2, partido de h. ¿Esto a qué tiende? Pues tiende a la raíz de 4 más 0, la raíz de 4 es 2 menos 2, eso es un 0, partido de h tiende a 0, es un 0 partido de 0, siempre tiene que salir 0 partido de 0, y si no hay que revisar, porque algo no va bien. Y ahora resolvemos este límite. Como aparecen funciones irracionales en el numerador, lo que hay que hacer es multiplicar numerador y denominador por la expresión radical conjugada. Es decir, esto es el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de 4 más h menos 2, y la expresión radical conjugada es la raíz de 4 más h más 2, partido de h, que ya lo tenía en el denominador, y multiplico por 4 más h más 2. Esto es igual que el límite cuando h tiende a 0, en el numerador que tenemos suma por diferencia, es diferencia de cuadrados, la raíz de 4 más h al cuadrado menos 2 al cuadrado, partido de h, que multiplica a la raíz de 4 más h más 2. Esto es igual que el límite cuando h tiende a 0, el cuadrado y la raíz se van, 4 más h menos 2 al cuadrado, que son 4, partido de h, que multiplica a la raíz de 4 más h más 2. 4 que suman, 4 que restan se van. Es el límite cuando h tiende a 0 de h partido de h y la raíz de 4 más h más 2. Las h se van. Es el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido de la raíz de 4 más h más 2. Y esto ya, el numerador ¿a qué tiende? Pues tiende a 1 partido de la raíz de 4 más 0, de la raíz de 4 más 2, a 1 cuarto. La raíz de 4, 2, más 2, 4, 1 cuarto. Es decir, acabamos de calcular que f' de 4, en nuestro caso, es 1 cuarto. Ya veremos qué significa ese 1 cuarto. ¿Vale? Bueno, vamos a dar otra definición alternativa de derivada, que es una definición equivalente a la que hemos dado anteriormente. ¿Vale? En la definición de derivada, f' de x sub 0 era el límite cuando h tiende a 0 de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Si llamamos x a x sub 0 más h, es decir, aquí arriba, si llamamos x sub 0 más h, le damos el nombre de x,
¿vale? Pues entonces, hacer que la h tienda a 0 es equivalente a decir que la x tienda a x sub 0, porque si h se va haciendo cada vez más pequeña, x va tendiendo, se va a ir acercando a x sub 0, ¿vale? Entonces, si yo llamo x a x sub 0 más h, entonces hacer que h tiende a 0 es equivalente a hacer que x tiende a x sub 0 más h, ¿vale? Y entonces, fijaros, de aquí, si... Vamos a ponerlo en azul. Si x es igual que x sub 0 más h, ¿cuánto vale h? Pues vale x menos x sub 0. Y entonces, sustituyendo en la derivada de la función, en la definición de derivada de la función, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que la derivada era el límite cuando h tiende a 0, pues ese h tiende a 0, lo sustituimos por algo equivalente, que es que x tiende a x sub 0, ¿vale? Cuando la h se va haciendo más pequeña, como x sub 0, como x es igual que x sub 0 más h, pues al hacerse h más pequeña, la x se va acercando a x sub 0. Sustituimos h tiende a 0 porque x tiende a x sub 0. Sustituimos la x sub 0 más h por lo que vale, por x menos f de x sub 0, y luego, ¿qué sustituyo? La h del denominador, despejando aquí, la h la sustituyo por x menos x sub 0. Y obtengo otra definición de derivada equivalente, que es el límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0, partido de x menos x sub 0. ¿Vale? Y esa definición sirve para resolver cualquier derivada igual que la otra. De hecho, vamos a poner aquí, vamos a hacer algunos ejemplos y a partir de este momento, pues podéis utilizar o una o la otra según os convenga o os parezca mejor, ¿vale? Vamos a hacer, utilizando esta segunda definición de derivada, la derivada de f de x igual a 1 partido por x en 1. Pues lo que me están pidiendo aquí es que calculemos f' de 1, de x sub 0 de 1. Esto es igual al límite, utilizando la segunda definición de derivada, cuando x tiende a x sub 0, cuando x tiende a 1, ¿de qué? Pues de f de x menos f de x sub 0, f de 1, partido de x menos x sub 0, que es 1. Bueno, pues sustituimos. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿cuánto es? Pues f de x es 1 partido de x. Menos, ¿cuánto vale f de 1? Pues f de 1 es 1 partido de 1, vale 1. Partido de x menos 1. ¿Cuánto da esto? Pues el numerador a que tiende a 1 partido de 1 es 1 menos 1, el numerador tiende a 0, partido de 0. Lo que vamos a hacer es las operaciones, esto es igual que el límite cuando x tiende a 1 de 1 partido de x menos, para poder hacer la resta esta, ponemos denominador común, x partido de x y todo partido de x menos 1. Luego esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x partido de x menos 1. Como si fuera x menos 1 partido de 1. Por lo tanto, el pan con el pan y el salchichón con el salchichón, esto da igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x partido por 1, sería el pan con el pan, partido de x por x menos 1. ¿Vale? Bueno, volvemos a tener un 0 partido de 0, 1 menos 1 es un 0, y aquí 1 por 1 menos 1, 1 por 0, 0. Volvemos a tener un 0 partido de 0, esto es igual al límite cuando x tiende a 1, y en vez de poner 1 menos x, voy a poner menos x menos 1, que es lo mismo. ¿Pero para qué lo pongo así? Pues porque como en el denominador tengo x por x menos 1, para simplificar factores comunes. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a 1
de menos 1 partido de x. ¿Y cuánto da esto? Pues da menos 1. Sería menos 1 partido de 1, menos 1. Es decir, que f' de 1 para la función 1 partido de x es igual a menos 1. Ya veremos lo que quiere decir. ¿Vale? Vamos ahora a calcular la derivada de f de x igual a x al cuadrado en un punto cualquiera. Aquí ya no me dan el punto 3, el punto 2, sino en un punto cualquiera, en un punto x sub 0. Pues aplicamos la definición de derivada. Igualmente vamos a calcular f' de x sub 0. ¿Vale? Pues esto es igual. Aplicando la segunda definición de derivada, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 partido de x menos x sub 0. Bueno, sustituimos. Esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0. Aquí vamos en un punto genérico. ¿Cuánto vale f de x? Pues vale x al cuadrado. F de x vale x al cuadrado. Menos, ¿cuánto es f de x sub 0? Pues es x sub 0 al cuadrado. Lo que entra lo leo al cuadrado. Luego es menos x sub 0 al cuadrado. Partido de x menos x sub 0. ¿Cuánto da esto? Pues es un... Sustituyo la x por x sub 0 al cuadrado, menos x sub 0 al cuadrado, el numerador tiende a 0 y el denominador x sub 0 menos x sub 0 también tiende a 0, aparece un 0 partido de 0. Esto es igual que el límite cuando x tiende a x sub 0, en el numerador que tengo una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado. Luego se puede escribir como una suma por una diferencia. X menos x sub 0 por x más x sub 0, una suma por una diferencia. Partido de x menos x sub 0. Simplificamos los factores comunes, me queda el límite cuando x tiende a x sub 0 de x más x sub 0. ¿Esto a qué tiende? Pues el número tiende, la x la sustituyo por x sub 0 más x sub 0. Evidentemente, un x sub 0 más otro x sub 0 son 2. Tranquilo. Son 2x sub 0. ¿Vale? Es decir, acabo de calcular la derivada de la función x al cuadrado en cualquier punto x sub 0 es 2x sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si x sub 0 es 3, pues f' de 3 será 2 por 3, 6. Si la x sub 0 es menos 1, f' de menos 1 será 2 por menos 1, es decir, menos 2, y así sucesivamente. ¿Vale? En general, para un valor x cualquiera, f' de x será 2x. Y esto es lo que llamaremos más tarde la función derivada de una función. La función derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Vale? Pero bueno, lo veremos más tarde. Vamos a ver, os podéis quedar con la copla ya de que la derivada de x al cuadrado es 2x. La vamos a utilizar muchísimas veces. Vamos a ver cuál es la derivada de una función constante. Para cualquier valor de x, la función vale k, vale siempre constantemente k. Y en cualquier punto, pues vamos a estudiarlo. ¿Cuánto vale esto? Esto es igual f' de x sub 0. Esto es igual que el límite cuando x tiende a x sub 0. Estoy ahora siempre utilizando la segunda definición de derivada de f de x menos f de x sub 0 partido de x menos x sub 0. En nuestro caso, es igual que el límite cuando x tiende a x sub 0 de... ¿Cuánto vale f de x? Pues vale k, siempre vale k. Menos, ¿cuánto vale f de x sub 0? Pues también vale k. Porque f de x siempre vale k. ¿Vale? F de x sub 0 es k.
dividido entre x menos x sub 0. Es decir, esto es igual que el límite cuando x tiende a x sub 0 de 0 partido de algo que tiende a 0, de x menos x sub 0, cuando sustituyo la x por x sub 0, con números valores muy próximos a x sub 0, el denominador se va a ir acercando a 0. Pero ¿qué pasa? Si yo reparto 0 entre cualquier cosa que está muy próxima a 0, pues esto va a dar 0. ¿Vale? No es que dé una indeterminación de algo que se vaya acercando mucho a 0 entre algo que se vaya acercando mucho a 0, sino que en este caso el numerador es exactamente 0. 0 entre cualquier cosa da 0. Porque el denominador no vale nunca 0, está muy próximo a 0, pero no llega a ser 0. Es decir, 0 dividido entre 0,00001 o lo que queráis da 0. Por tanto, esta derivada es 0. O dicho de otra manera, f' de x sub 0 va a ser 0 para cualquier x sub 0 que vosotros queráis. Si x sub 0 vale 5, f' de 5 va a ser 0. Lo que queráis. Si la x sub 0 vale menos 3, f' de menos 3 es 0. Y así sucesivamente. ¿Vale? Dicho de otra manera, para cualquier valor de x, la derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. Lo utilizaremos muchísimas veces. ¿Vale? Y por último, vamos a calcular la derivada de la función raíz de x en cualquier punto. ¿Vale? Venga. Pues, ¿cuánto vale f' de x sub 0? Pues eso es igual al límite cuando x tiende a x sub 0, por definición, de f de x menos f de x sub 0 partido de x menos x sub 0. Esto es igual que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, que es la raíz de x, menos f de x sub 0 será la raíz de x sub 0. Partido de x menos x sub 0. El numerador a qué tiende. En este caso sí que se va acercando a 0, porque es la raíz de x sub 0 menos la raíz de x sub 0. Se va acercando a 0. Y en el denominador también aparece un 0 partido de 0. Un número muy próximo a 0 dividido entre otro número muy próximo a 0. No es exactamente lo mismo que antes, porque antes era el 0 entre algo que se aproximaba a 0. ¿Vale? Bueno, pues esto es igual. ¿Cómo se resuelve esta indeterminación? Multiplicando por la expresión radical conjugada, el numerador y el denominador. Pues vamos a hacerlo. Es el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Cuál es la expresión radical conjugada de raíz de x menos raíz de x sub 0? Pues es raíz de x más raíz de x sub 0. Y si eso lo he hecho en el numerador, en el denominador que tenía x menos x sub 0, que multiplica a la raíz de x más la raíz de x sub 0. Multiplico el numerador y el denominador por el mismo número. Esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0, en el numerador que tengo, pues suma por diferencia, diferencia de cuadrado, la raíz de x al cuadrado menos la raíz de x sub 0 al cuadrado. Partido todo de x menos x sub 0, que multiplica a la raíz de x más la raíz de x sub 0. Cuadrado y la raíz se va, cuadrado y la raíz se va. Esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0 partido de x menos x sub 0 por la raíz de x más la raíz de x sub 0. ¿Vale? Bueno, era un 0 partido por 0. El numerador, hay factores comunes en el numerador y el denominador. Los eliminamos y esto es el límite cuando x tiende a x sub 0 de 1 partido de la raíz de x más la raíz de x sub 0. ¿Esto a qué tiende? A 1 partido de la raíz de x sub 0 más la raíz de x sub 0. Es decir, 1 partido de 2 veces la raíz de x sub 0. Pues eso es lo que vale. La derivada de la función f de x igual a la raíz de x en un punto cualquiera x sub 0.
Fijaros, antes la hemos calculado en el punto 4, hemos calculado f' de 4 y nos ha dado 1 partido de 2 por la raíz de x sub 0, que es 4, un cuarto, lo mismo que antes. Pero claro, antes hemos hecho, aquí, en este caso, nos ha dado un cuarto. Solamente lo hemos calculado para x sub 0 igual a 4, pero ahora lo hemos calculado para x sub 0 cualquiera. Es decir, que si f de x es la raíz de x, entonces luego diremos la función derivada f' de x, ¿cómo se calcula? Como 1 partido de 2 veces la raíz de x. Ya digo, para cada x sub 0, si es x sub 0, pues sería 1 partido de 2 raíz de x sub 0. ¿Vale? Esto ya digo, ya llamaremos después función derivada de la función f de x. También la podéis aprender ya porque la vamos a utilizar mucho. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido de 2 veces la raíz de x. ¿Vale? Bueno, vamos ahora con las derivadas laterales. Pues esto tampoco tiene mucha historia. Si la derivada es un límite, pues ¿qué serán las derivadas por la izquierda? Pues será el límite por la izquierda. ¿Qué será la derivada por la derecha? Pues el límite por la derecha. ¿Está claro? ¿Vale? Puesto que la definición de derivada es como un límite, por la derivada por la izquierda será el límite por la izquierda si existe. ¿De qué? Pues el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, la derivada de x sub 0 por la izquierda será igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h, siguiendo la primera definición, y la segunda definición es cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x menos f de x sub 0 partido de x menos x sub 0. ¿Vale? De igual manera, será la derivada por la derecha de f de x en el punto x sub 0. Al límite si existe, ¿qué límite? Pues el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, siguiendo la primera definición de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Y si seguimos la segunda definición, es el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x menos f de x sub 0 partido de x menos x sub 0. ¿Vale? Vamos a centrarlo. Y eso sería las derivadas laterales. Por motivos lógicos, también por el teorema que vimos en su momento de los límites, para que exista la derivada de una función en un punto, ¿vale? Una función es derivable en x sub 0, es decir, existe f' en x sub 0, sí, solo sí, que tienen que existir los límites laterales y además ser iguales, pues en nuestro caso tienen que existir las derivadas laterales, f' de x sub 0 por la izquierda, f' de x sub 0 por la derecha y además ser iguales. ¿Por qué? Pues porque la derivada no es más que un límite y cumple las mismas condiciones que cumplían los límites. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver este ejercicio. Ya para terminar, estudiamos la derivabilidad de la función valor absoluto de x en el punto x sub 0 igual a 0. ¿Vale? Esta función valor absoluto de x, ¿qué función es? Pues es la función que si la x es negativa, ¿qué es lo que hace? Si la x vale menos 5, el valor absoluto ¿qué devuelve? Devuelve 5, es decir, le cambia el signo. Si es menos 5, devuelve menos 5. Luego es menos x si la x es negativa. Y si la x es mayor o igual que 0, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? Lo deja igual, el valor absoluto de 7 mayor o igual que 0, lo deja igual, devuelve 7. Luego esta es la función valor absoluto. ¿Vale? Que parte, evidentemente, parte en el 0. Aquí está el 0 y desde menos infinito hasta 0 la función vale menos x. Si el número es negativo, lo que hace es cambiarle el signo, le pone un menos delante. Si el número es menos 3, le pone un menos delante y es menos 3, es decir, devuelve 3. Y entre 0 y más infinito, ¿qué es lo que hace la función? Pues devuelve el propio número. El número es positivo, el valor absoluto lo deja igual.
Entonces, si queremos estudiar la derivabilidad, queremos estudiar f' en 0, queremos estudiar la derivabilidad de f' en 0, pues no nos queda más remedio que estudiar los límites laterales, porque si me acerco con valores un poco más pequeños que 0, la función vale una cosa, y si me acerco con valores un poco más grandes que 0, la función vale otra cosa distinta. Por tanto, no queda más remedio que estudiar las derivadas laterales. Vamos a estudiar primero por la izquierda, f' en 0 por la izquierda y luego por la derecha. Pues, ¿cuánto vale f' de 0 por la izquierda? Pues no sé cuál de los dos. Voy a utilizar en este otra vez la primera definición. Es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de x sub 0 más h. F de x sub 0 es 0 más h menos f de x sub 0 menos f de 0 partido de h. Esto es igual que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, ¿por cuánto tengo que sustituir la f de x? Por menos x, ¿verdad? Luego 0 más h, es decir, h, f de 0 más h es lo mismo que h, lo sustituyo aquí en f de x igual a menos x y devolverá, sería menos realmente 0 más h. ¿Por qué? Porque cuando me acerco con valores más pequeños que 0, ¿vale? Por la izquierda, a 0, la función, la f de x que tengo que sustituir es menos x. Luego tengo que sustituir menos, lo que valga en nuestro caso la x, que es 0 más h. Menos f de 0, el valor absoluto de 0 es 0. ¿Vale? Partido de h. ¿Esto cuánto es? Pues esto es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, menos 0 más h es menos h, menos 0, menos h, partido de h. Simplificamos, esto es igual que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 1, que evidentemente el límite de una constante es ella misma, puesto que el menos 1 no depende de h para nada, luego vale menos 1. ¿Cuánto vale f' de 0 por la derecha? Pues ahora vamos a utilizar la otra definición. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Estamos utilizando en este caso la segunda definición de derivada. Podría utilizar la primera igual, pero por cambiarla, por ir utilizando una y la otra. De f de x menos f de 0 partido de x menos x sub 0, en nuestro caso 0. Esto es igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Cuando nos acercamos a 0 por la derecha, la f de x que tengo que sustituir por x. Menos f de 0 es el valor absoluto de 0, que vale 0, partido de x menos 0. Evidentemente esto es igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, x menos 0 entre x menos 0 es 1, y esto tiende a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las derivadas por la izquierda y por la derecha existen, pero ¿cómo son? Pues son distintas, ¿vale? F' de 0 por la izquierda es distinto de f' de 0 por la derecha. Luego eso equivale a decir que no existe f' de 0. La función valor absoluto de x no es derivable en 0. Luego veremos por qué no es derivable. Cuando estudiemos la interpretación geométrica de la derivada veremos por qué esta función no es derivable en el punto x sub 0. Sí que tiene derivadas laterales por la izquierda y por la derecha, pero como no coinciden, y la derivada no deja de ser más que un límite, si los límites laterales no son iguales, pues no existe el límite, no existe la derivada. ¿Vale? Bueno, pues hoy lo dejamos aquí, hemos definido derivadas, hemos calculado unas cuantas derivadas. Lo que espero es que os aprendáis perfectamente cuál es la definición de derivada de las dos formas posibles. Una
cuando el límite cuando h tiende a 0 y otra cuando el límite cuando x tiende a x sub 0. Son equivalentes y lo suyo es manejarlas las dos. Y ya una vez que manejemos las dos, pues cuando nos dejen libertad, pues podemos elegir la que más nos guste. Pero hay que tener conocimiento de las dos y saber manejarlas las dos. Y mañana ya empezaremos con, o el próximo día, con la interpretación geométrica de la derivada y las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de una función en un punto. Bueno, pues hasta luego. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en próximas clases o en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.